siguiente programa es para todos. Televidentes, un cordial saludo y bienvenidos una vez más a Signos Vitales, el espacio que desde la televisión de los andinos preparamos para educarlos y orientarlos en temas de promoción y prevención de la salud. Los niños representan el futuro del país y precisamente su crecimiento y desarrollo saludable deben ser la principal apuesta de todas las sociedades. Los niños y los recién nacidos por lo general son los más vulnerables ante enfermedades infecciosas. De este tema estaremos hablando hoy de la mano de la médica pediatra Camila Estrada Ríos. Ella lleva más de 10 años en este campo. Doctora, es un gusto tenerla en Signos Vitales y gracias por ese tiempo que nos va a regalar en este Muchas momento. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor, vamos a hablar de las principales enfermedades infecciosas en los niños, de sus formas de contagio, periodos de incubación, causas y efectos. Pero pues vamos a empezar por el principio, explicando entonces cuáles son esas enfermedades infecciosas más comunes, más frecuentes en este tipo de población. Bueno, en pediatría todo lo tenemos que dividir según la edad, pero dentro de estos grupos los niños son mucho más vulnerables a las infecciones porque aún su sistema inmune, que son las defensas, no se han empezado o ha terminado de desarrollar. A menor edad tienen mayor riesgo de contraer infecciones. Entre esas, la mayoría son infecciones virales. Digamos que más o menos entre un 70 y un 80% de las infecciones en pediatría en los niños pequeños son virales. Además de esto, también están las infecciones bacterianas y las infecciones por parásitos. ¿Cuáles pueden ser de pronto, doctora, las causas de estas infecciones en los niños? Bueno, entonces, dependiendo de las infecciones, hay infecciones respiratorias, hay infecciones gastrointestinales. Las respiratorias y las gastrointestinales son las principales, que es la gastroenteritis, las diarreas que conocemos, que generalmente son infecciones cortas, donde los niños les pueden dar desde bebés hasta niños más grandecitos, generalmente la mayoría hasta los 5 o 7 años. Ya a mayor edad ya los niños tienen más defensas y tienen menos riesgo pues de tener esas infecciones virales. Entonces, hablando de la gastroenteritis, es una infección producida por virus y por algunas bacterias, algunas veces por parásitos. Pues no te voy a hablar no voy a ser muy técnica, pero la mayoría de las veces todas dan el mismo cuadro. Entonces el niño empieza con indisposición, les duele la barriga, empiezan con diarrea. La diarrea generalmente son deposiciones que aumentan en el número y la cantidad. Algunas veces de esta diarrea están acompañadas de moquito de sangre y además les puede dar fiebre. Son niños que comen menos y algunas veces también tienen vómito. Bueno, doctora, no esas infecciones, pero las que mencionamos anteriormente, a diferencia, por ejemplo, de las infecciones en adultos, tienen básicamente 4 formas de contagio. Mencionemos de pronto esas 4 formas en las que en los niños se puede, digamos, transmitir o contagiar ese tipo de infecciones. Bueno, generalmente la llamamos una de las vías orofecal, que generalmente son por todo lo que entra por boca. Los niños se mantienen en el piso, tocan todo, se comen comida de los amiguitos, o cogen la comida que está en el piso y se la meten a la boca, o se meten las manos sucias a la boca. Entonces digamos que esa es la principal vía. La otra de las vías es la respiratoria, que ahí está tanto por gotas o por aerosoles, y dependiendo de eso son las infecciones respiratorias, las gripas, las neumonías, las varicelas, o de contacto. Es decir, si alguien tiene una infección en la piel y lo tocan, se puede contagiar. Bueno, doctora, hasta aquí hemos hablado como modo general de las infecciones. Vamos entrando un poquitico más en materia y hablemos entonces de las principales, de las más frecuentes, que pues según consulté hemos encontrado lo que son bronquiolitis, conjuntivitis, enfermedad boca, mano, pie, entre otras, ¿cierto? Dentro de su experiencia, doctora, ¿cuáles son las más comunes por las que los niños más consultan? Y pues hablemos un poquitico de cada de ellas, cómo afectan al organismo de los niños. Entonces, las más comunes, como te dije, es la diarrea y las infecciones respiratorias. Entre esas está la gripa, que es la gripa que le da tanto a niños como a adultos, que se producen por muchos tipos de virus,
que empiezan con los ojitos llorosos, con estornudos, con moquitos, les puede dar fiebre, entre más chiquitos más fiebre les da, que generalmente es corta, se congestionan y es por un periodo de poquitos días. Hay otra, como la mencionaste, que la bronquiolitis es una infección muy prominente pues, en los niños menores de 2 años. Empieza como un cuadro respiratorio, pero son igual que una gripa, pero después estos niños se congestionan mucho más, empiezan con dificultad respiratoria, se le pueden hundir las costillas, les empieza a silbar el pecho, y ahí es cuando los papás deben consultar a un servicio pues, de urgencias o donde el médico para manejarla como tal, porque muchos de esos niños van a necesitar una hospitalización por necesidad de oxígeno. Dentro de las otras respiratorias también está la otitis, que no la mencionaste, pero es una infección muy común, la otitis y la sinusitis. La mayoría de las veces pueden empezar como virales, pero rápidamente llega una bacteria y les da fiebre, dolor de oído, los ponen malucos, y generalmente cuando es bacteriana, si no mejoran los poquitos días, ya sí se trata con antibiótico, por eso siempre deben consultar al médico. Doctora, esta enfermedad de la bronquiolitis, que de pronto es como la más común en los niños y que los papás se inquietan más porque, por ejemplo, no tienen muchas veces los recursos para ir inmediatamente al doctor o no urgencias, y más como por el tema de pandemia, la gente pues a los primeros síntomas no quiere ir a urgencias. ¿Cómo puede ser ese tratamiento desde casa si mi hijo tiene alguna enfermedad respiratoria? Bueno, entonces es dependiendo, y por eso es importante consultar, porque muchas de esas enfermedades afortunadamente son leves a moderadas, que las podemos manejar en la casa. La bronquiolitis, cuando son leves, se manejan similar a una gripa. Los papás tienen que entender y tener paciencia, que poco a poco con el tiempo se van a mejorar los niños. Lo principal es mantenerle la nariz destapada, o sea que haciéndole lavados nasales, o ya si el niño es capaz de sonarse solito, manteniéndole la nariz, pues que él se suene. Darle acetaminofeno, darle algún manejo para la fiebre y para el malestar. Eso es como lo principal. Ya cuando los niños ya tienen mayor dificultad respiratoria, sí o sí deben ir, porque muchos de esos, como te dije, necesitan o nebulizaciones o oxígeno, que en la casa si no, no se les puede dar. Doctora, antes de continuar hablando con el tema que nos convoca hoy, vamos a ir a una breve tanda institucional y ya regresamos con más de este tema, signos vitales. AUPAN. 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 La televisión de los andinos. ¿Quiere conocer un poco sobre la proyección, personajes, funcionamiento de la televisión de los andinos? Pues no se pierda todos los martes AUPAN TV. ¿Sabías que el manual de funciones de los empleados de la empresa, la misión y la visión fueron establecidas en junio de 1999? Nuestro próximo programa de La Granja será desde la finca La Sierra, en la vereda Verdún del municipio de Jardín, donde hablaremos del cultivo de plátano, de café y algunas especies animales. No se lo pierdan. Televidentes, gracias por continuar con Signos Vitales. Hoy estamos en compañía de la médica pediatra Camila. Con ella estamos hablando de esas enfermedades infecciosas en los niños que son más frecuentes. Antes de la pausa, doctora, hablamos un poquitico de las infecciones respiratorias. En esta parte vamos a hablar de, por ejemplo, la conjuntivitis. Es una inflamación de la conjuntiva, pues el tejido que cubre como la partecita blanquita del ojo. Y aquí tengo varias dudas, doctora. ¿Cómo se transmite esa enfermedad y es diferente de pronto a la conjuntivitis que nos da a los adultos? Bueno, entonces es una enfermedad, como lo dijiste, del ojo. Dependiendo de la edad del niño, tenemos como el agente causante. Niños, bebés, por ejemplo, los bebés pueden nacer con conjuntivitis cuando una mamá tiene alguna infección
y la transmite a través del canal del parto, ¿cierto? Entonces esta infección se transmite por contacto. ¿Eso qué quiere decir? Un niño se toca con sus dedos la carita, de pronto tiene la infección, va y toca a otro amiguito, o el amiguito le coge algo, se lleva la manito a los ojitos y ahí es cuando se contagian, ¿cierto? La mayoría de las veces, igual que las principales enfermedades en los niños, también es viral. Generalmente, ¿qué empiezan? Los niños les dicen a la mamá, me pica el ojo, la mamá se lo ve muy rojo, empieza a lagrimear. Muchas veces se acompaña de lagañas o secreción como material verdoso, como purulento, les pican y ya cuando es mucho más grave les pueden inflamar mucho el ojo, se les cierra, se les hincha hasta que quedan cerraditos. Ahí ya la enfermedad se avanza mucho, ya se necesitaría pues digamos que un antibiótico, que pues el médico lo lleven al médico a consultar. La mayoría de esto son leves, digamos que siempre que haya un niño con una conjuntivitis debe ir donde el doctor. ¿Por qué? Porque la mayoría son virales, pero muchos niños que tienen una base alérgica les pueden dar conjuntivitis alérgicas, Sí, señora. sin tener una infección, ¿cierto? Entonces son estos niños muchos que tienen rinitis, o algunos niños asmáticos que tienen una base alérgica de base, que el manejo es totalmente diferente. Entonces por eso es importante que consulten. Bueno, doctora, continuamos con enfermedad boca, mano, pie. Si bien es una patología benigna, pues tiene sus consecuencias y por supuesto implicaciones en quien las puede padecer. Hablemos entonces de las secuelas que puede dejar en las personas que padecen esta enfermedad. Bueno, entonces la enfermedad de mano, pie, boca es una enfermedad transmitida también por varios virus. Está clasificada como de las enfermedades exantemáticas porque produce un brote. Generalmente dan niños menores de 5 años, entre el año, los 2 años a los 5 años. Empiezan con una fiebre que generalmente no es muy alta. Después de eso empiezan como con llaguitas en la boca y con ampollitas chiquiticas en las manos y en los pies. Los ponen muy malucos, les arden y las manitos y los piecitos les arden, el niño llora mucho. Digamos que es una infección incapacitante en el niño, porque en realidad lo que hay que manejar es la fiebre, ¿cierto? Sí, señora. Dentro de las consecuencias, generalmente es una enfermedad benigna que pasa como cualquier otra, que se puede demorar entre 4 y 7 días. Sino que algunas veces esos síntomas se pueden confundir con otras enfermedades más graves que hay en pediatría. Entonces es el temor de los papás, porque la fiebre puede durar, porque puede dar un brote similar a algunas otras infecciones que estas sí enfermedades que pueden ser más graves, como la enfermedad de Kawasaki. Sí, entonces por eso es importante que lleven los niños a consultar y que el médico sea quien diga, no tiene un mano, pie, boca, es muy contagiosa, altamente contagiosa. Lo ideal es que cuando estos niños tengan esto, se queden solitos en su contagiosa, a los demás niños, a los adultos no se nos pega, señora. Se queden en su casa y si están en guardería, que informen a la guardería que el niño le diagnosticaron eso porque probablemente puede haber un brote. Bueno, doctora, a muchos ya nos dio de niños, de jóvenes, incluso los adultos, y es la varicela. Hablemos un poquito, por supuesto, de esta enfermedad. Bueno, entonces la varicela es una enfermedad, como tú lo dijiste, que puede ser desde que nacen hasta la adultez. La mayoría de las veces, como a muchos ya nos dio cuando estamos adultos, no nos da como tal varicela, sino se nos desarrolla, digamos que el zóster. Pero en los niños es una enfermedad que puede ser leve, también a severa, y puede tener sus complicaciones. Dentro de estas pues les pueden dar neumonías. El virus se puede ir también para la cabeza, le puede dar encefalitis cuando es severa. Generalmente son en niños que tienen riesgo o en neonatos o niños con inmunodeficiencias. Y como todos lo conocemos, da una fiebre y un malestar general fuerte, dolor de cabeza y después empiezan a brotar. Y lo característico es que no solamente son las ampollas solas, sino que para uno reconocerla tiene bombitas que son como las ampollas, tiene otras que son como unas bolitas chiquiticas, rojitas, y además tiene costras y rasca demasiado y puede dar todas estas lesiones en todas partes del cuerpo. Muy contagiosa, pero afortunadamente ya tenemos la vacuna. Entonces por eso es importante ponerle esta vacuna, completar el esquema, que aunque
no previene del todo el 100% que te dé, cuando a los niños que están vacunados les da mucho más leve. De este tema de la vacunación, doctora, por supuesto lo abordaremos pues más adelante, y ahora vamos a ir a una sección de este programa que se llama Consulta Rápida. Aquí, doctora, algunos televidentes mandan sus preguntas, sus inquietudes con el tema del día. Para este espacio tenemos 2 preguntas, vamos entonces a conocer la primera pregunta en Consulta Rápida. Hola, mi nombre es Gabriel y mi pregunta para la especialista es: ¿cuáles son los síntomas de una infección urinaria en los niños? Muchas gracias. Bueno, esta pregunta que nos hace el televidente es muy importante sobre la infección urinaria y cuáles son los síntomas de la infección urinaria en los niños, sobre todo en los niños pequeños. Estos niños empiezan con fiebre, muchas veces empiezan a orinar poquito o los papás se quejan de que la orina les huele maluco. Algunos tienen vómito, algunos pueden tener vómito. La orina se vuelve muy oscura, amarilla muy fuerte y maloliente. Cuando todos esos síntomas pasan, es importante que los lleven al médico, que no se automediquen, porque siempre hay que definir si es una infección urinaria o qué es lo que está pasando. Para poder hacer eso hay que hacer un examen de la orina y un cultivo de esta orina, porque son muchas las bacterias que lo producen y dependiendo del tipo de bacteria es el tratamiento que les damos. Listo, le dimos las pistas a la televidente para que sepa cuáles son como los síntomas y que por supuesto es muy importante siempre consultar al doctor. Tenemos otra pregunta y es un tema en el que ya en breves minutos vamos a ampliar, pero pues respondámosle a nuestro televidente de la siguiente pregunta. Hola, soy Elisa y mi pregunta para la especialista es si vacunar a los bebés o a los niños puede ser malo. Bueno, el televidente nos pregunta si las vacunas pueden perjudicar al bebé, pues o a los niños. En realidad no. Las vacunas, como todos los medicamentos, pueden producir sus efectos secundarios. Afortunadamente en estas los efectos son menores, pero en realidad son mucho más los beneficios que traen las vacunas que los efectos, pues que los efectos que van a perjudicar. Generalmente los efectos son leves, la mayoría les pueden dar fiebre, dolor en el sitio donde le pongan la inyección, puede tener algún brote poquito, que dura poquito y ya, nada más. Entonces no, en realidad las vacunas son mucho más benéficas. Bueno, doctora, ya hemos entonces contestado las preguntas que teníamos en esa sección. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, que son las enfermedades infecciosas en los niños. Y yo aquí quiero preguntar si de pronto se pueden detectar esas enfermedades antes como de que aparezcan. Pues si bien son altamente prevenibles y tratables, no sé si de pronto hay alguna infección que se pueda de pronto pues como evidenciar antes de que aparezcan, como con algunos síntomas. Bueno, algunas veces es difícil porque la mayoría de las infecciones tienen como un periodo de incubación y ya un periodo clínico y ya el periodo de recuperación. Sí. En este periodo de incubación es cuando el virus o la bacteria está dentro de nosotros. Puede haber unos síntomas generales que en estas infecciones virales, en la mayoría, mira que he dicho que son fiebre, malestar general, el niño no come casi, no quiere jugar casi. Entonces todo eso es muy global. Ya en el momento que ya cada bacteria vaya a hacer lo suyo, ya sea en los pulmones, sea en los ojitos, sea en la garganta, sea en la piel, ya es cuando nos enfocamos. Entonces empezó así, pero se brotó, vamos a ver qué infección en la piel tiene. O está con muchos mocos, está con dificultad para respirar, es un niño más chiquitico, entonces puede ser una neumonía, una bronquiolitis. Entonces así es como nos vamos. Listo, súper bien. Antes de hablar de la vacunación, que yo sé que muchos televidentes tienen muchas preguntas con este tema y por supuesto que lo vamos a abordar, vamos a ir a una pequeña tanda institucional y ya regresamos para seguir hablando en Signos Vitales de la vacunación infantil. Esta semana en Doble Vía hablaremos de los procesos culturales que se están adelantando en el municipio de Andes con el colectivo cultural Icuna. No se lo pierdan este viernes a las 6:10 de la tarde. AUPAN. AUPAN. AUPAN.
la televisión de los andinos. ¿Sabías que el 24 de agosto de 1995 autorizaron la compra e instalación de los equipos para la recepción satelital de los canales nacionales? Televidentes, tinteando con la firma Cambia de Imagen para este 2021. Nuevos programas, nuevos invitados. No se lo pierda, martes 7 de la noche. Televidentes, gracias por continuar en Signos Vitales. Hoy estamos en compañía de la médica pediatra Camila Estrada. Doctora, ya hemos hablado brevemente de las infecciones y pues ahora llega una parte en la que seguramente los televidentes están esperando y pues por supuesto cómo no mencionarla en un espacio como estos, y es ¿qué es la vacunación infantil? ¿Cómo está compuesta? Bueno, la vacunación infantil en Colombia es un esquema que se aplica periódicamente de vacunas, evitando enfermedades y complicaciones de estas. Entonces, dependiendo del tipo de vacuna, se aplican o una sola dosis o dosis periódicas para poder tener los refuerzos. Una vacuna, cuando hacen una vacuna las pueden hacer o con el virus, digamos que está muerto, está quietico, está dormido, entonces nos inyectan ese virus para que nuestro cuerpo lo reconozca como algo que va a hacer daño en algún momento, pero como ese está muerto, no nos va a hacer daño, y nuestro sistema inmune, que son nuestros policías, empiezan a producir defensas para que cuando el niño se enfrente a esa infección no le dé nada. Es como ese tipo de respuesta que el organismo, digamos, pues adquiere luego de la vacuna, que son los famosos síntomas o efectos de la vacuna, como ese malestar que puede tener un niño. Generalmente la vacuna, eso es lo que hace, entonces te meten a ti el virus, generalmente está muerto o partecitas de ese virus, para que tu cuerpo empiece a producir defensas que se llaman los anticuerpos, para que cuando en algún otro momento el bebé o el niño o el adulto se enfrente a esa infección, ya su cuerpo, hey, llegó la infección, vamos a sacar los policías para esta infección. Sí. Entonces, así es como funcionan. Y generalmente tenemos las vacunas sobre las infecciones más prevalentes y que pueden producir formas más severas o mayor daño en estos niños. Bueno, hablando de forma general, doctora, el Ministerio de Sanidad cuenta con un calendario de vacunación de recomendación, pues que se compone como por las edades de los niños y niñas. Yo quisiera como explicar un poquitico cómo es un adecuado calendario de vacunación para los niños. Bueno, entonces, generalmente cuando los niños nacen, en el momento en que nacen reciben 2 vacunas. Después de eso, el esquema sigue a los 2, a los 4, a los 6 meses. Ahí reciben varias vacunas, ya sea para infecciones, algunas virales y algunas bacterianas. Luego de esto, al 7º mes debemos recibir la de la influenza. Ya después, al año de vida, reciben otras vacunas, que generalmente esas son virales. Ya después de esto saltamos a los 18 meses, que son refuerzos. Y de los 18 meses se van a los 5 años. Y después de los 5 años, las niñas, por ahora estamos esperando que autoricen para los niños, cuando las niñas están en 4º de primaria, tienen 10 añitos cumplidos, ya se les pone la otra vacuna que es para el papiloma. Es muy importante siempre llevar el esquema completo, ser muy juiciosos con las fechas que les ponen, tratar de no retrasarlo, porque eso es como que estamos comprando tiempo para evitar que nuestros niños se enfermen. Siempre acudir y siempre con el carnet.
Bueno, doctora, sí, eso precisamente eso quería como enfatizar la importancia, porque pues muchas campañas, por ejemplo, se hacen desde los hospitales y demás instituciones para que las madres de familia, los padres de familia estén atentos de la vacunación de sus hijos y pues puedan de pronto llevar un control de este tipo de alternativa. ¿Existen de pronto, doctora, algunas contraindicaciones que sean pues como preocupantes, alarmantes frente a ese tema de vacunación infantil? Bueno, las contraindicaciones son muy pocas y generalmente están asociadas a algunas enfermedades puntuales de los niños, porque dependiendo de la enfermedad, si a algunos niños, dependiendo de la enfermedad, no se le pueden poner algún tipo de vacuna, pero afortunadamente son casos pocos, son puntuales. Quiero que sepan que la fiebre, cuando un niño tiene fiebre y le toca la vacunación, no está contraindicado ponerle la vacuna, lo mismo si el niño está con gripa. Lo que pasa es que obviamente la vacuna lo va a poner más maluquito, entonces si está maluco ya por un cuadro, digamos, de infección respiratoria leve que tenga, probablemente esa vacuna lo va a poner más maluco, pero entonces no es una contraindicación absoluta, sino que es relativa. El papá tiene que tener, le tocaba hoy, está maluco. ¿Lo puedo llevar o voy a esperar al menos 2 o 3 días que le pase? Pero que esté muy juicioso y que lo lleve, que no se, no, después lo llevo, no. Tratar siempre. Y el carnet, siempre, si no llevan el carnet no los van a vacunar. Siempre tienen que tener el carnet. Bueno, doctora, ya casi finalizamos nuestro espacio y pues antes de pasar como a la última parte de preguntas y comentarios finales, vamos a conocer otra de las lecciones de signos vitales, es cultura médica. Vamos a presentar un término que tiene que ver con el tema y pues para ir como culturizando también a nuestros televidentes de todos los temas que abordamos en este espacio, vamos a conocer entonces el término para hoy en cultura médica. La giardiasis. Esta enfermedad es común en los niños de 1 a 5 años. Se suele transmitir a partir del contacto con otros niños en las guarderías o en la escuela. Puede provocar diarreas de carácter crónico que se extienden durante varias semanas. Otros síntomas son inapetencia, náuseas, gases, distensión abdominal y fiebre. Para despedir este espacio, pues es imposible no dar como esas recomendaciones, doctora, porque ese es un espacio también de educación, orientación y por supuesto pues prevención de todos esos temas de salud, y pues hoy precisamente que estamos en compañía suya, de una médica pediatra, pues es muy valioso y quisiera como que usted se tomara esta última parte del espacio para dar esas recomendaciones, consejos a los padres de familia y a los acudientes de los niños sobre, no sé, pautas, recomendaciones, qué mensajes como médica pediatra usted le quiere dejar a la comunidad. Listo, eso es muy importante. Yo creo que lo primero es la prevención. Entonces, partiendo desde la prevención, debemos evitar visitar o que los niños visiten o ir a casas de personas que sepamos que están enfermas. Entonces, si vamos a ir a hacerle la visita al primito, pero el primito tiene gripa, pues no vayamos, ¿cierto? Porque probablemente esa gripa se le va a pegar y no le va a pegar a toda la familia. Entonces, la parte de la prevención es muy importante. Un buen lavado de manos, que ya con esto de la pandemia ya lo tenemos yo creo que introyectado, pero no sobra volverlo a recalcar. La mayoría de las infecciones empiezan por las manos y los niños todos se lo llevan a la boca. Entonces, lavarle las manos continuamente a los niños, lavar los juguetes, lavar los peluches. Tampoco los vamos a mantener pues en una burbuja, es importante que ellos jueguen, que estén en el campo, que estén jugando permanentemente afuera, pero también, entonces si tienen las manos sucias, antes de ir a comer, lavarles las manos, para evitar estos focos. Lo otro que es muy importante desde el punto de vista, es el punto de vista nutricional. Si tenemos una buena nutrición, evitamos la desnutrición y evitamos por sí las infecciones. Los niños desnutridos o malnutridos, toda esta parte de las defensas no se pueden hacer bien en nuestro cuerpo, entonces tienen mayor riesgo de infecciones e infecciones graves. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado en Signos Vitales y compartir todo su conocimiento y disposición con nosotros y por supuesto con nuestros televidentes. No, muchas gracias a ustedes por el programa y por la invitación. Bueno, televidentes, a ustedes también muchas gracias por seguirnos acompañando en este espacio. Recuerden que los temas que deseen conocer, las inquietudes o lo que nos quieran compartir en temas de salud y dudas que tengan, nos lo pueden compartir al WhatsApp 312-258-5044. Nos vemos en una próxima entrega de Signos Vitales. Hasta pronto.
AUPAN, la televisión de los andinos.